Hola, hola, buenos días. Miren, nos estamos acercando a una luna nueva que tenemos este 17, lunes 17 de julio en el grado 24 de Cáncer y en Colombia por lo menos va a ser a las 13:32 de la tarde. Es decir que para saber cuál es el horario local, los invito a que consulten cuál es la diferencia horaria con mi país. Pero para Europa, por ejemplo, son 7 horas. Europa está 7 horas adelantado, es decir, que viene a ser a las 8 de la noche en Europa. Y tenemos que ver porque me parece que México está 1 hora atrás en estos momentos y que Argentina está 2 horas adelante. Entonces, pues cada uno puede revisar el horario local. Ahora, es una luna nueva que viene con una configuración especial en Uber. Está formando una figura que se llama Animat y esta figura está, digamos que los planetas que la están componiendo son la Luna y el Sol, obviamente, que están desde el grado 24 de Cáncer allí comunicándose con otros planetas. Plutón, que se encuentra en Capricornio, acaba de ingresar, ya sabemos, retrogradó desde Acuario y en este momento está transitando nuevamente Capricornio. Yo estaba pensando mucho en esa reentrada o en ese reingreso de Plutón en Capricornio y sí, yo creo que todavía puede existir todavía algunas cosas que hayamos dejado como en el tintero por dejar atrás, pero también me parece que puede ser que hemos estado construyendo otras cosas, nuevas formas de nosotros mismos, nuevas formas en las que encontramos para que haya una cierta estructura en nuestra vida después de haberlo dejado todo atrás, después de haber vivido como un terremoto. Y ahora necesitamos ver de pronto en el Jenga o en el Lego, pues pusimos una ficha que no es. Entonces está bien que nos devolvamos un poquitico a decir, ok, esta ficha acá no va. Entonces, ¿cómo lo vamos a seguir creando? ¿Cómo lo vamos a seguir construyendo? Porque es una estructura a largo plazo finalmente la que estamos generando. Así, obviamente, Plutón, ya sabemos, va a volver a ingresar en Acuario y además Saturno también está retrogradando y está hablando ya desde Piscis. Entonces, digamos que necesitamos que la estructura, pues, acepte movimiento, que la estructura acepte agua, ¿no? Que se adapte a diferentes ambientes y no necesariamente que sea tan rígida que al primer intento de cualquier cosa, pues, se vaya a destruir. Entonces, tenemos que mirar eso. Yo estaba precisamente como entrando en una dinámica personal en la que uno se permite salir del contexto en el que normalmente está y eso hace que no solamente uno se vuelva más inteligente, sino además que eh, tenga que recurrir a otros recursos y recurriendo a otros recursos, entonces también existe esto de la curiosidad que se va despertando, o yo siempre hablo de curiosidad porque yo soy muy curiosa, pero también las otras personalidades que empiezan a salir y es un buen momento para que nos demos cuenta también cómo nos afianzamos en esas áreas en las que de pronto nos sentíamos todavía como nenes, ¿no? Como inmaduros. Entonces, a hacerle, a darle, o sea, en Capricornio si hay algo con lo que uno va ganando madurez y es a través de la experiencia. Y la experiencia, pues esto implica que es un actuar. Entonces, hacerlo. Y los otros dos puntos en donde se está tocando esta lunación o que están en contacto con la lunación, pues son Neptuno desde Pisces y el nodo norte que está ese mismo día ingresa en Aries. Es una luna, esa figura que se está formando es un animat. Entonces, tiene tanto una capacidad de acumulación de sustancia como otra en la que se forma una T cuadrada que es de rendimiento, que es de exigencia y que es de como una necesidad de producir un efecto. Pero implica también que hay mucha energía disponible y con la energía que hemos estado manejando en Leo y además el nodo norte en ese grado cero, porque va a estar en el grado cero, todavía no va a estar en Aries, el grado cero de Tauro, de una u otra manera, pues está tomando este punto, esta frontera de signo en la que también trae energía de Aries y podemos estar como no sabiendo muy bien cómo emplear esa energía o me quedo yo tratando de estructurar o entonces salgo a vivir la vida un poco locamente y con lo que ha estado sucediendo en Leo, pues hay mucha creatividad en el ambiente, pero es una creatividad que yo o bien puedo
o me doy el permiso de tomarla para generar algo que sea valioso para mí. No quiere decir que no disfrute solamente por disfrutar, porque es que yo creo que parte de la vida y de lo que tiene la vida es que uno viene aquí a disfrutársela, ¿no es cierto? Entonces también está esa parte de disfrutar, pero muchas veces puede suceder que la energía de creatividad, porque es como si existiera mucha excitación en el ambiente, entonces se puede perder y pierde una oportunidad también valiosa de a través de este impulso que yo tengo de actuar, de vivir, de expresarme, y la forma en la que uno se puede expresar puede ser de muchas formas, de tanto iniciar un proyecto como jugar, como estar en disposición, por ejemplo, de ver cuáles son esos talentos que se están desarrollando y entonces que yo quiero de verdad mostrar al mundo, mostrarme a mí mismo que yo lo estoy haciendo, que lo estoy viviendo, o eróticamente también. Entonces es como, dale, dale, o sea, sí habrá alguna que se pierda. Sí, sí está rico salir a bailar, está rico conocer más personas, está rico esto de interactuar con el otro, de dejarnos tocar, de abrirnos a tocar a los demás, de abrir el corazón y expandirlo cada vez más, de dejar de tener miedo a la reacción de los demás, o sea, está muy bacana la energía. Pero por el otro lado también, Leo tiene una particularidad, es que me puedo quedar en una actitud infantil. Entonces, esta lunación que se produce en el eje de la individuación nos está invitando de una u otra manera a que tengamos raíces fuertes. Cuando yo tengo raíces fuertes, cuando yo sé quién soy, cuando yo confío en mí mismo, cuando no estoy necesitando, no porque uno no pida ayuda, o sea, tampoco sin exagerar, pero yo sé hasta dónde puedo llegar, yo sé medir mis fuerzas, yo sé cuál es mi fundamento. Entonces va a ser muy diferente que todo el proceso creativo, que todo el proceso incluso de diversión, pues yo sepa manejarlo, sepa canalizarlo y sepa cuáles son mis límites y cuándo me puedo sentir vulnerado o vulnerable y cuándo no. Entonces, tener unas raíces fuertes implica que de pronto en algún momento voy a tener que retirarme porque no está siendo agradable. Y si no está siendo agradable, ¿por qué tengo que seguir ahí? O sea, no. Y no se trata de tomarse las cosas personales, porque yo creo que uno de los puntos de esta maduración implica el darse cuenta que realmente nada es personal, o más bien que todo es personal, pero de uno mismo y de uno con uno. Entonces yo decido también si voy a seguir en estas vivencias en las que yo mm, no tengo un compromiso como conmigo y entonces me pongo constantemente en una posición o de víctima o de riesgo. Entonces, pobrecito yo, o fue pucha, o sea, otra vez volví a hacer esto. Entonces, yo creo que llega un punto en el que los patrones, que porque vienen del pasado y podemos estar muy emocionales, porque no solamente se está tocando, obviamente, este signo que es cáncer, en el que quiero sentirme protegido, cobijado, nutrido, perteneciente a un colectivo, a una familia, cuidado, sino también, obviamente, se está tocando a Neptuno. Ahí hay un tema importante porque pues la luna es el regente tradicional de Cáncer, pero el regente esotérico es Neptuno. Entonces, de una actitud infantil, de una actitud en la que yo estoy buscando una aceptación, en la que yo estoy buscando que el amor me llegue de afuera, pues tenemos un trígono además con Neptuno en Piscis, regente de Piscis, y estamos tocando además también al regente esotérico de Piscis, que es Plutón. Entonces, esto es como si nos sacaran de esa posición de, primero, tú no estás solo en el mundo. Segundo, no es cierto que las cosas te pasen, sino que pues, las estás viviendo y experimentando por algo. Y yo creo que ahí es un punto importante, porque es cuando uno aprende a ver la dificultad como una oportunidad, como una bendición más bien, cuando las puertas se cierran y uno en lugar de tomársela personal, entonces uno dice, bueno, ok, lo probé. O sea, como cuando el niño va y le dice al otro, oye, ¿quieres jugar? Y el otro le dice, no, no quiero. Entonces, pues uno va y busca a otro con quien jugar, ¿me entiendes? O juega uno solo. Es no tomarse las cosas personal, pero tampoco quedarse quieto en el miedo de porque tuve una experiencia en el pasado que no me gustó, entonces en este momento voy a dejar de probar la vida, ¿sí? Porque la vida es para saborearla, y la vida es para salir de los límites que uno mismo se coloca, para saber cuál es la siguiente versión de uno. Claro, yo soy Sol Plutón, entonces yo quiero saber constantemente cuál es mi siguiente versión, pero
¿cuál es la versión que yo estoy viviendo en ese momento? Y allí es no solamente ahí la versión personal, no una egocéntrica, sino como estamos tocando los transpersonales y estamos tocando al Nodo Norte también. Hay un factor evolutivo en el que yo me asiento en mis propias raíces, en reconocer que mi cuerpo es mi primera casa y que toda esta ancestralidad que yo estoy poniendo en unos personajes que realmente es una manifestación de mí mismo, porque pues todos somos todo. Entonces va a ser mucho más sencillo después cuando el nodo norte finalmente entre en Aries y el Sol y todos los demás planetas sigan en Leo, el saber que manifestar este ser fantástico que se quiere experimentar en este momento, pues estamos mucho más seguros de hacerlo porque sabemos nuestro valor, porque tenemos ese enraizamiento ya más firme. Entonces el fuego de Aries y el fuego de Leo, aquí podemos ver, por ejemplo, o entendemos la razón de por qué los nodos son retrógrados. Entonces, el fuego de estos dos signos que algunas veces pueden ser como muy susceptibles a la crítica, muy susceptibles al rechazo, pues se ha visto es fortalecido. Entonces yo salgo y juego, yo salgo y me muestro como soy, pero ya no esperando la reacción del otro, la aprobación del otro, el amor del otro, sino porque deseo hacerlo y porque eso ya lo he integrado en mí. Entonces, es una iluminación bien, bien bonita. Les voy a compartir pantalla, me pongo mis gafas así parezco más inteligente. Yo sé que ya les había contado el cuento, pero de todas formas se los vuelvo a echar. En la universidad, algunas veces yo estudié Derecho y en la universidad alguna vez un monitor me dijo, no, me dijo, usted con esas gafas parece inteligente. Y yo me quedé pensando, ¿esto qué es? Como una proyección de tu inteligencia o una proyección de tu brutalidad. O sea, sí, uno con gafas sí se ve más inteligente, pero sin gafas también la sustancia gris está ya procesando. Bueno, entonces, ¿cuál es esta? Listo, ya les comparto pantalla. Hoy decidí mostrarles el dibujo Uber, pero desde Astro. Desde Cosmograma también se ve, pero en Cosmograma faltan algunas cosas que ponemos en Uber, que son, este es el punto de inversión y este es el punto de reposo, que en Cosmograma no podemos ver, pero digamos que el dibujo también allí lo podemos apreciar. Cosmograma tiene, este es el de Cosmograma, entonces podemos ver la diferencia, pero a mí me gusta también tener estos dos puntos que son importantes en cuanto a la curva de intensidad de las casas y la posibilidad de utilización de esos planetas en el exterior o no. Entonces, cuando miramos acá, aquí está la lunación y está formando el animat que viene eh, aquí Sol y Luna en oposición con Plutón. Aquí tenemos un sextil con Neptuno, que también obviamente está haciendo un trígono, pero aquí se está formando una T cuadrada, un triángulo de rendimiento que sale por el nodo norte. La lunación también está tocando a Urano, aunque es un aspecto unidireccional, pero también está tocando a Urano de una u otra manera. Lo que pasa es que para que podamos integrar a Urano tenemos que estar muy centrados de verdad, porque esto nos va a permitir también una liberación, un cambio en cuanto un cambio no, sino una posibilidad de utilización de este talento que hemos venido desarrollando con Urano en Tauro. Entonces, cuando estamos tocando a los transpersonales, ¿no? Urano, Neptuno, Plutón y además el nodo norte, esto no es un tema solamente de venga y entonces pasamos por alto. De hecho, yo creo que parte de lo que la vida nos ha estado enseñando a los que hemos estado abiertos como a tomar el mensaje, o por lo menos a mí eso es lo que me está diciendo la vida también, es como lo único que tienes de verdad es este instante, y este instante lo puedes vivir con la trascendencia al instante sin apegarme al momento, ¿no? O sea, sin, sin que esto se convierta como en algo tan impresionantemente importante que entonces se volvió tan solemne que lo dejé de disfrutar, que puede suceder acá, ¿no? Con Capricornio, ¿no? Muy solemne, muy serio, muy moralista la vaina, sino más bien darle la importancia de verdad honrar el presente viviéndolo. Yo creo que eso es parte de lo que esta lunación también nos dice, porque cuando se están tocando los transpersonales es un momento de trascendernos, pero ¿a quiénes? Pues a nosotros mismos. Y esa trascendencia implica un punto de maduración, implica un percibir cuál es mi voluntad, digamos que la voluntad, entre comillas, la voluntad del ego, pero también cuál es la voluntad divina. Hay algo que a uno lo impulsa normalmente a seguir adelante, hay algo que empiezan a hacer más desde el alma y uno dice, pucha,
yo no sé por qué me tengo que ir por ahí, pero yo sé que tengo que hacerlo. Y cuando se activa la cruz cardinal, que es esta, y pues el nodo está a punto de ingresar en Aries, la fuerza de voluntad es muy grande y lo que vamos a tener con el nodo norte en Aries y allí que ya está Marte en Virgo, ya entró Marte esta semana en Virgo, es la posibilidad allí de centrarnos, ¿no? De actuar de pronto de una forma más ordenada, de una forma más prudente, sin que eso quiera decir que entonces se me bajaron los arrecholitos, o sea, se me bajó la energía y entonces me volví parco, seco, distante, serio. No, no hay necesidad, pero sí eh, escuchar que de pronto la energía sí nos está pidiendo crecimiento, sí nos está pidiendo salir, enraizarnos, obviamente bien, pero dejar la actitud infantil de niña, de niños, quedarnos en el pasado, recordando además, porque es que los signos de agua y tenemos también ese toque con Neptuno, tienen esta infinita, como es un regalo que traen, que es hacia la comprensión, hacia la empatía con el otro, hacia el cobijarte, ¿no? Pero también hacia la vulnerabilidad, hacia la hipersensibilidad, también hacia quedarse en el pasado, quedarnos en el pasado. Entonces la vida de una u otra manera se equilibra con los signos que están enfrente, que son de tierra. Y cuando se activa la tierra, entonces uno puede ser más práctico, preguntarse el para qué, uno puede ser mucho más ordenado, uno sabe que puede hacerlo por sí mismo, no necesito como de la compañía allí, ¿no? Pero pues la tierra también excesivamente solo, pues entonces muero de soledad y de sequedad. necesito, necesito el agüita también, el cariño, el aprecio, la ternura, la dulzura. Entonces es cómo llegamos a un nivel, por eso es una oposición. En las oposiciones yo voy hacia un lado, en uno de los extremos, y luego la manejo hacia el otro lado también, tratando de llegar al punto de encuentro, que es el centro de la carta. Por eso por allí no se atraviesa ningún aspecto, y la idea es poderlo manejar, pero desde nuestro centro de verdad, ¿no? Sin que haya opuestos, sin que haya distancia, sin que haya bueno y malo, sino más bien desde nuestra propia integridad interna. O sea, esto es más desde el alma, desde un crecimiento em, que ni siquiera es un crecimiento porque ya estamos allá. Entonces, Neptuno es importante, pero aquí tenemos algo, y es que Venus aquí está actuando y se forma una figura de proyección, y en esa figura de proyección pues yo puedo estar deseando algo muy fuerte, y con todo lo que está sucediendo en Leo sí se está viviendo el deseo, se está viviendo la pasión, se está viviendo la necesidad de erotizar nuestra vida, de sentir a través de los poros, de vivirlo, o sea, de no quedarnos solamente en una rutina constante, pero ojo porque Marte, que es el motorcito, que es el trabajador, que es el trabajo, pues quiero decir que es la acción, sí está en Virgo, entonces hay un deseo, pero necesitamos ponerle pies. Ahora, puede vivirse también como una proyección de algo idílico, porque además esto nos habla de estas imágenes guías, ¿no? Y cuando yo estoy mirando tanto a Plutón en Capricornio, tal vez un poco más ambicioso, pero eso es una imagen guía masculina, y aquí estamos viendo otro tipo de imagen guía más hacia el amor incondicional, entonces de pronto estoy imaginándome pajaritos en el aire y necesito aterrizarlo. Entonces que el Sol tenga a Plutón al otro lado, que Marte haya entrado en Virgo, que también estemos tocando a Urano, así Urano sea un poco despelotado, ¿no? Porque crea el caos, y entonces después del caos pues tengo que buscar la forma en la que yo voy ordenando el caos, y Marte, maravilloso Marte, nos está ayudando, y lo que necesitamos es entender que hay algo en la actuación que viene de la inspiración. Entonces uno se siente rico, y uno se siente bonito, y uno se siente como agradable cuando tengo estos planetas atravesando Cáncer, o cuando desde Piscis yo me siento comprendido, me siento amado de verdad, me siento que he podido regresar, retornar al hogar del Padre. Entonces ahí vuelvo a salir y vuelvo como a meterme en un proceso de actuación de verdad en el diario vivir. Y acá nos hablan de eso, de actuación en el diario vivir, desde este centro y este orden interno. Aquí es ponle orden al exterior, obviamente, pero ese orden viene desde el interior. Entonces es como, ok, te enraizas, pero necesitas este orden interno, no desde el despelote, sí, desde saber que soy todo, y que esto solamente es como algo que se está manifestando como en esta realidad,
y está bacano, y no despreciarlo, no quitarle importancia, pero tampoco dársela toda porque hay algo que de verdad está mostrando que podemos voltear la mirada y hay como un mundo profundo. Ahora, entonces, cuando Venus está aquí, proyecta, entonces, y con todas esas diagonales o estos aspectos que van muy cerca del centro, lo que sucede es que yo puedo estar viviendo como pensando en un anhelo a largo plazo, así en mi parte emocional esté todavía muy sensible o sintiéndome vulnerable. Hay una parte de todos estos aspectos que nos está definitivamente hablando de que el fuego se está encendiendo nuevamente. Ahora, ese fuego es pasajero, ese fuego es como, ok, es este ratico que yo estoy tratando de llenar con una vivencia externa, o más bien, y yo creo que eso es parte también de lo que está trayendo esta lunación, es este centro en Cáncer, este aspecto con Neptuno. Yo encuentro el sentido, un sentido trascendente que deja de depender de lo que de la vivencia de la experiencia externa, pero no se niega a la vivencia de la experiencia externa, ¿no? De hecho, aquí es como, ok, ahora vamos a volver a nacer, ¿sí? Como les decía, después de sentirnos seguros en nosotros mismos, después de saber qué es lo que valemos, aquí nos estamos lanzando nuevamente a manifestar ese ser que queremos estar expresando en el día a día. Entonces es una lunación que sí nos habla de crecimiento y de orden, que nos habla de estructura. De hecho, tenemos 1, 2, 3, 4 y el nodo norte todavía, el nodo norte en signos de tierra, pero también 1, 2, 3, 4 planetas en signos de agua. Y en fuego tenemos 1, 2, aquí está por acá Lilith, se las muestro en este, aquí está Lilith. En Uber no ponemos ni a Quirón ni a Lilith, y Quirón también lo tenemos pues aquí en fuego. Entonces es percibir que lo que nos hace falta es aire. Creo que la vez pasada o en Instagram, no recuerdo ahora en dónde, nos hace falta el elemento aire, y esto es la posibilidad de movernos como el aire más fluidamente de un lado para otro, para arriba, para abajo, en diagonales, ser más frescos con las cosas, probarlas, darnos la capacidad de cambiar fácilmente de dirección, ser fluidos. Entonces, pensar, actuar, conversar, interiorizar más fuerte todo lo que interiorizar, sí. O sea, en cuanto a las relaciones, quiero decir, porque aquí yo estoy en contacto con el entorno más cercano y empiezo como en este proceso de pensamiento, pero en este empiezo también a tener un compromiso con el otro en el que yo pongo mis puntos de vista para llegar de vista para llegar a acuerdos, y en Acuario encuentro una verdad, la mente creativa que busca el orden para la sociedad, para la humanidad, el beneficio humano, pero algunas veces puede ser muy utópico, y aquí empiezo yo también a escoger con quién me quiero relacionar, yo desde quién soy, desde lo que me gusta, desde mis ideales. Entonces es muy importante que nosotros mismos a conciencia le demos fuerza al aire, ¿no? Y el aire es una energía que nos permite cambiar más fácilmente. Entonces acá, desde lo que estamos viviendo, la parte emocional, la parte emotiva, podemos estar cambiando como de estados de ánimo más rápido. Algunas veces somos más prácticos, más maduros. Sí, me tengo que sentar a trabajar. Otras veces estamos más espontáneos, más de lo guapachoso. Y otras veces necesitamos estar hacia nosotros. Entonces, metamos la energía de aire un poco más, que es más fluida. Hay algo, y es que a mí esta luna también me está hablando no solamente de la trascendencia, no solamente del crecimiento, no solamente de atravesar el portal, porque aquí desde Capricornio, y pues Saturno está súper activo allí, es el morador del umbral. Entonces entramos en un área del zodiaco en el que de una u otra forma tomamos conciencia y dejamos de tomarnos eso, la vida como algo que nos sucede, y sabemos que allí hay algo, siempre hay un regalo en las circunstancias que son benéficas como en las otras circunstancias. Entonces, el no reaccionar implica
y esto me habla mucho de no reaccionar, más bien de dejar que se termine lo que se tenga que terminar, de renunciar, de confiar, más bien de tener fe, pero esta es una fe porque estoy volviendo al hogar del padre, volviendo a mí, no solamente a la familia chiquita con la que me identifiqué cuando yo nací, y entonces este es mi núcleo y después el que yo formo, no, sino a la verdadera familia, a este ser, a la unidad, ¿no? Entonces, cuando yo dejo de reaccionar frente a la vida, eh, hay un proceso, ¿no? En el que yo tanto me manifiesto en la vida como encuentro un punto en el que estoy muy desde el observador, muy desde, incluso desde el que observa al observador, pero es, ah, es eh, este, si algo te está gustando, vívelo. O sea, qué dicha, qué delicia vivirlo, pero no te apegues a eso. Y si algo no te está gustando, porque uno tenga un cierto camino espiritual, uno no tiene que aguantárselo. Si uno dice, oye, hasta aquí puedes llegar, si esto no me gusta, entonces no lo sigo viviendo, pero es una posición de no lo sigo viviendo y en cualquiera de las dos asumir la responsabilidad que eso implica, porque luego como les digo, la luna y el sol empiezan a pasar a Leo, ya que ya tenemos planetas y nos están hablando de este proceso de crecimiento en el que uno empieza de verdad a probarse ya desde una visión de nosotros mismos más clara, porque en Aries es muy desde el niño que empieza a descubrirse y a descubrir la vida, pero sí necesitamos entrar en un proceso en el que probemos, en el que nos arriesguemos. Entonces, a mí me gusta esta oposición, me gusta porque de una u otra forma es vivir la vida eh, 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 como con ese honrar cada momento, como con esa posibilidad maravillosa eh, de dejar de depender de la vida misma y tampoco entrar en como en esto de, es como yo soy todo Dios, que se tenga el mundo, ¿no? Y ahí hay que tener cierto cuidado, cierta precaución cuando haya tantos o cuando esté el impulso ariano y el impulso leonino fuerte, porque sí va a ayudar, sobre todo y especialmente si yo no tengo una conciencia de mí misma, si yo no me he probado, si yo no me muestro como soy, si yo no me permito expresar a este ser interno que necesita de una otra forma también experimentar esta realidad. Entonces, esa dupla Aries-Leo nos va a ayudar. Sí, pero si ha sido excesivo, entonces hay que cuidar el ego. Sí, definitivamente hay que cuidar el ego. Me gusta también Mercurio y Júpiter. Y aquí, como ustedes se están dando cuenta, como que hay una interacción entre todos los planetas, porque entonces la Luna es regente de Cáncer, pero el regente esotérico es Neptuno. A su vez, Neptuno está en Piscis, pero el regente esotérico es Plutón. De Capricornio es Saturno, pero entonces Marte, en donde va a entrar el nodo norte, está en Virgo y el regente de Virgo está aquí en Leo, el regente de Leo es el Sol. Entonces es como tenemos que estar mirando toda esta interacción que está ocurriendo en todas partes. Y yo creo que eso nos hace sentir o ver ya desde la parte gráfica que nos trae la carta astral, darnos cuenta que no hay carajos, no hay separación, no hay dualidad, sino que esto influye en esto, este viene y repercute en este está conectado con este. Entonces, pues nada, en esto es una sopa. Y como es una sopa, entonces yo tengo mucho cuidado de la forma en la que me estoy tratando a mí mismo, porque esa es la misma forma en la que los demás se están tratando de una u otra manera y estoy aportando a que esto empiece a ser como un lugar bonito. Yo creo que parte de la vida y con lo que hemos aprendido con Venus es apreciar la belleza de los momentos, sin rechazar los momentos que a cada uno de nosotros les ha parecido, los hemos interpretado como difíciles, como retadores, o sea, fue durísimo, si casi no me paro de allá.
pero todo siempre de verdad trae un regalo. Entonces esta cuadratura entre Júpiter y Mercurio, que son dos planetas de la personalidad, hay que ver qué está haciendo tanto Marte, porque es el regente del nodo norte acá, como lo que está haciendo Mercurio también, porque pues es que Marte está en el signo de Mercurio y Mercurio está diciéndote, señor Marte, actúa desde lo que te va dictando el corazón, este centro, este que se abre, entonces hay que abrirse a vivir. Yo sé que es con los signos de agua y con los de tierra también, muchas veces uno está más hacia adentro, ¿no? Es una energía más femenina, entonces quiere recibir, ¿no? Y no está mal recibir y no está mal tampoco como respetar esos espacios en los que queremos drenar, en los que queremos soltar, en los que todavía estamos muy vulnerables, pero la vida también nos está mostrando, oye, pues muestra la vulnerabilidad, ya, búrlate de la vulnerabilidad, es más fácil de cuando uno dice, pues pucha, es que estoy de un tímido, o sea, subido, y no se da el permiso de mostrarlo. Eso es mucho más sencillo. Entonces acá los dos planetas que nos hablan del aprendizaje también se están moviendo allí y esto es expresión de quién somos, expresión de todas esas nuevas verdades, esas nuevas formas en las que nos atrevemos a vivir el placer, a vivir lo que es importante para nosotros, a vivir lo que es valioso, a tener una imagen justa del dinero, de la abundancia, de lo que implica un acercamiento más espiritual. Esto nos está hablando de una otra manera de deja que se rompa el coco, deja que se rompa lo material, deja que se venga abajo para que veas lo que de verdad hay detrás de todo eso, para que te des cuenta, yendo al otro lado, el diamante que empieza a aparecer. Entonces aquí ese diamante puede darse no solamente a nivel material, sino que puede salir de este centro maravilloso y el sol entonces está aquí en Cáncer y es enraicémonos. ¿Qué más había puesto yo por acá? Sí, entonces el pasado, el inconsciente, el colectivo, sí, relaciones maduras. Y estas son como ahora vivir relaciones conscientes porque además nos estamos dirigiendo hacia allá. Entonces, ¿esto para qué nos ayuda? No solamente para los proyectos, obviamente, que uno tiene y que quiere desarrollar, que está fantástico, está fabuloso, porque además entonces dejo como de depender de otros y más bien me lanzo a probar mis fuerzas. Esto es, prueba tus fuerzas, sal, tú puedes, ¿sí? Hazlo por ti mismo. Confía en tus talentos, confía en tu fuego, porque necesitamos el fuego, porque es que el fuego no solamente purifica, el fuego también impulsa y necesitamos ese impulso, pero trabajar desde el orden, desde el centro, desde la prudencia que hace verdaderos sabios. Eso me salió por allí, pero muchas veces, y eso es una de las características que también uno aprende de la Tierra, y es planifiquemos a largo plazo, dejemos que el fuego sí nos impulse, es como, wow, llegó algo, listo, entonces me siento y pienso, ¿no? Necesitamos el aire en nuestras vidas, pero también me voy a dar un tiempo para planificarlo, cómo lo voy a actuar, cómo lo voy a hacer, cuánto tiempo me voy a demorar, cuáles son las acciones que tengo que realizar de verdad en mi vida diaria para que esto se manifieste. No solamente es como yo quisiera, ¿sí o no? Sino pues, si estamos en una 3D que implica una materialidad, pues entonces hay que hacerle a la materialidad y eso no está mal y respetar los ciclos. Entonces, en cuanto a los proyectos, me parece que es una luna muy buena, pero que nos está pidiendo, deja de depender. Esto nos habla de mucha dependencia. En Tauro también, cuando se da el nodo norte en Tauro, que todavía está allí y tenemos estos signos acá, desconfía en tus talentos y arriésgate por esas nuevas características, esas nuevas potencialidades que has estado descubriendo en ti. ¿Por qué? Porque después Aries te dice, lo tienes que hacer por ti mismo. ¿Sí? No esperar que lo hagan los demás. Y como hemos tenido a Plutón aquí en Acuario, nuevamente se volvió a Capricornio, hay un aprendizaje que estamos teniendo allí de como yo solito puedo y yo solito lo voy a hacer, porque esto es más bien entender que vamos o necesitamos tratarnos entre iguales, no en relaciones de codependencia, no en relaciones en las que yo estoy esperando que el otro me dé, el otro me llene, el otro me ame. No, eso me lo doy, todo me lo doy yo, pero ojo, no implica tampoco que entonces me cierro mi vulnerabilidad porque tenemos estos planetas en los signos de agua también. Entonces, mierda, o sea, hay momentos en que uno de verdad no la está pudiendo dar, hay momentos en que de verdad uno está pasando la mala, hay momentos en que la vida está golpeando duro, entonces pues también
pedir ayuda, dejarse ayudar, dejarse cobijar, dejar que la vida misma te esté como tratando bonito, eso no está malo, si no me afilo. Sí, y empiezo a tener actitudes más bien defensivas. No, pues, por eso les digo, es más fácil decir miércoles, es que estoy triste, ¿sí? Y dejar de poner, y esto nos va a hablar mucho de esto, en esos signos de fuego, de deja de poner máscara. Si estás triste, estás triste. Si tienes celulitis, tienes celulitis. Si la estás logrando, la estás logrando. Si necesitas ayuda, entonces necesitamos ayuda. Yo creo que parte de lo que sucede en la sociedad es que hay una exigencia tan grande, un deber ser, y aquí tenemos que aprenderlo a nivelar de todas las inteligencias, todas las capacidades, todas las habilidades del hombre tienen que ser iguales. Entonces yo tengo que ser bueno creando y produciendo dinero, y yo tengo que ser bueno sí o sí saliendo adelante, y yo tengo que ser bueno. No, hay inteligencias más sensitivas, hay inteligencias a las que el dinero no les importa tanto, pero también merecen comer. Entonces hay ciclos, por ejemplo, en los ciclos de la mujer, cuando uno queda embarazada, en el que uno no tiene el tiempo suficiente para trabajar. Eso implica que, o que deba existir una disminución en el salario. No, de hecho lo que nos habla es cómo vamos a trabajar como humanidad para que cada uno pueda desempeñar su parte y siempre tengamos o esté a nuestra disposición la abundancia necesaria para todos, para que todos aportemos de verdad, Aries, desde quien somos, con Tauro, desde lo que de verdad traemos para dar. Esto también implica a Leo. Este es mi brillo, y si mi brillo es ser artista, ¿por qué carajos en la sociedad no puedo ser artista? ¿Sí? Y que además tenga lo suficiente para vivir, y que además pueda tener el reconocimiento. Si es que yo estoy buscando reconocimiento, pues en Leo uno busca reconocimiento, busca el aplauso, ¿no? Pero si yo no estoy buscando eso, sino que lo mío es una profesión de ayuda, entonces me puedo ir a Piscis o a Virgo, tengo una profesión de ayuda, y desde allí es desde donde quiero aportar a los demás, y a mí lo que me interesa es tener paz y tranquilidad. Igual necesito comer. Entonces, ¿cómo como sociedad dejamos de pensar ese pensamiento jerarquizado, unilateral, que está pensando constantemente en términos de acumulación y de pérdida, de miedo a la pérdida, de proteger las cosas materiales en lugar de proteger la vida, en lugar de proteger a los que más lo necesitan, y sacar del banco las reservas que tengo, porque tenemos un miedo y tenemos una preconcepción de que todo tiene que ser con esfuerzo, y que cuando seamos viejitos, si yo no he ahorrado, entonces me voy a morir. ¿Sí? Es como un miedo a la muerte por no tener los medios necesarios para subsistir. Pero cuando uno mira a los animales se acuestan con el estómago lleno, y se levantan, y parte de su vida es: voy a ir a salir a comer, pero no está pensando que, pucha, no tengo la plata suficiente para ir a comprar en el supermercado. Pues el animal va y busca a ver dónde encuentra, ¿sí? Y es como a través de también la privatización de recursos que ni siquiera son nuestros porque son de la tierra, y nosotros somos realmente cuidadores del planeta, eh, estamos afectándonos directamente eh, a las demás personas, y necesitamos empezar a romper esos patrones, a volvernos, y eso es de signos de agua, a volvernos más compasivos, y eso es una energía más femenina, a volvernos más empáticos, a volvernos más amorosos, a, a darnos entre todos, ¿sí? A saber que la responsabilidad está con nosotros mismos. Hace poco leí yo un meme y decía, o bueno, o un artículo, no me acuerdo, como si usted va a un supermercado, o si usted va a una tienda de marca, a uno no se le ocurre ni por el diablo pedir descuento. Pero aquí en Colombia hay algo también, y es cuando vemos a las personas que están ganándose su sustento en las calles, a ellos sí les pedimos descuento. Pues puerca vida, o sea, les cuesta un trabajo fuerte, y en qué seguimos poniendo nosotros, como en que seguimos invirtiendo. ¿M? Porque aquí estamos hablando de un factor humano. Entonces, que sea el factor humano, y aquí nos están hablando de un factor humano. Entonces, nada, que podamos compartir, y que compartamos lo que tenemos para dar: una sonrisa, un abrazo, una escucha, dinero, lo que cada uno de nosotros tenga para compartir, porque como les digo, es como mostrar quiénes somos, para que entre todos
desde nuestra propia individualidad nos aportemos y nos sostengamos todos. Ya, entonces dejo de compartir pantalla. Mm, les mando un abrazo y un beso. Que tengan una luna nueva, fantástica, maravillosa, expansiva, deliciosa, nutritiva, así que les abrace el corazón y que a la vez tengamos y que nos demos a la tarea también de compartirnos desde este corazoncito en serio hacia los demás y que compartamos los recursos confiando en que la vida siempre nos trae todo. Aquí en Colombia dicen que cuando hay un nacimiento el niño nace con el pan debajo del brazo. Bueno, y vamos a entrar próximamente también en Leo y todos los días estamos naciendo, renaciendo. Entonces todos los días tenemos el pan debajo del brazo. Que rompamos esa creenciación. Que todos vivamos en gozo, en gloria y en dicha. Chao.